¿Quién no se acuerda de Mickey, Bramf, Data, Steve o el entrañable pero poco agraciado Sloth? Los Goonies tenían todos los ingredientes para convertirse en un clásico del cine familiar de los 80, pero fueron más allá, convirtiéndose en una cinta de aventuras atemporal como son los Robinsones de los mares del sur o los hijos del Capitán Grant. Fue el 7 de junio de 1985 cuando se estrenaba en Estados Unidos uno de los films que podrían resumir a la perfección el cine familiar que se rodaba por aquellos años 80, sin tener en cuenta las características propias del género, en este caso el del cine de aventuras. Los Goonies, aunque tuvo un gran éxito tanto en taquilla como de público en la fecha de su estreno, fue con el paso del tiempo cuando fue adquiriendo esa etiqueta generacional que se le da hoy. Contar con la dirección de Richard Donner, la producción del Rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, tuvo que ver mucho con la magia del resultado final. Entretenimiento, bondad, humor, suspense, terror, amor, valores familiares y, sobre todo, mucha diversión, que han hecho de los Goonies una de las películas más recordadas por los jóvenes de la época, arrancando más de una sonrisa y un brillo especial en los ojos a estos mismos, convertidos ahora en padres de familia, cuando se emite el film en algún que otro canal de televisión. Es por eso que hemos investigado un poco y hemos recopilado datos interesantes que os presentamos a continuación. Los Goonies es una película estadounidense de aventuras dirigida por Richard Donner y basada en una historia de Steven Spielberg, quien al menos dirigió una escena. Fue estrenada en el año 1985. Los Goonies contó con un presupuesto de 19 millones de dólares y además de una magnífica recaudación en los cines de todo el mundo, se convirtió en poco tiempo en una película de culto, uno de los títulos más representativos del cine de los 80. Richard Donner la filmó de forma cronológica para así ponérselo más fácil a los jóvenes actores. Los Goonies nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes amigos que viven tranquilamente en una zona residencial de Oregón, pero unos promotores quieren comprar esos terrenos para construir un campo de golf, lo que pone en peligro sus casas y también la pervivencia del grupo, cuyo nombre es el que da título a la película. Durante una aburrida tarde en que no pueden salir de casa, los chicos encuentran en el desván un mapa de un tesoro escondido por el pirata Willy el Tuerto. Ante tan excitante aventura y que esto pueda significar la salvación económica para sus casas, los jóvenes deciden partir en busca del tesoro siguiendo las instrucciones del viejo papel. Así comienza una odisea fantástica para los jóvenes que se inician en el restaurante donde se esconden los malvados Fratelli y desde el que acceden a una cueva subterránea para llegar finalmente al barco de Billy el Tuerto. Durante toda su travesía no conseguirán despegarse de esos malvados Fratelli que van detrás de ellos y del tesoro. Durante la película, los protagonistas no se llaman por su nombre de pila, sino por diminutivos o apodos. Por si los habíais olvidado, aquí están. Michael Walsh es Mickey. Clark Deveraux Bocazas. Richard Wang es Data. Brandon Walsh Bramf. Lawrence Cohen Gordy. Andrea Teresa Carmichael Andy. Stephanie Steinbrenner Steve. Y Lotny Fratelli Slot. El 7 de junio fue declarado por el alcalde de Astoria el Día de los Goonies, durante la celebración del 25 aniversario del estreno en el año 2010.
La playa de Cannon Beach es el mismo lugar donde se rodaron otras películas como Liberad a Willy o Poli de guardería, y la casa fue puesta a la venta por sus propietarios con un anuncio donde solo ponía «Se vende casas donde fue rodado el film Goonies». Con esta pequeña descripción apenas estuvo horas en venta. Goonies en inglés parte de la palabra goon, que despectivamente significa imbécil, bobo o pavo. También se utiliza para hablar del matón de clase o alguien muy intimidante. Los Goondocks en español es algo así como Puerto de los Matones, en una traducción muy forzada, y es una zona ficticia de Astoria, el mencionado pueblo de Oregón donde se desarrolla la película, a los bordes del río Columbia. De ahí toman su nombre los Goonies. En Wikimapia puede verse a qué zona corresponde en la vida real. La creación de los Goonies fue bastante larga, pero también tranquila y carente de anécdotas morbosas. De hecho, el director Richard Donner afirma que solo tuvo que enfrentarse a un problema gordo: tener el plato lleno de niños a todas horas. Richard Donner las pasó canutas. Entre sus estratagemas para mantener a sus niños a raya destacan las de ponerles una profesora de informática. Por lo visto, acabaron haciendo maravillas con un Apple II, tope de gama para la época, y pagarles las entradas también para un concierto de Michael Jackson, a fin de que dejaran de darle el tostón. Pero si la producción de la película tuvo una víctima, esa fue John Matuszak, el exjugador de fútbol americano que interpreta a Slot. Conocido tanto por su buen carácter como por su vida golfa, que acabó llevándole a la muerte en 1989 con 38 años, este deportista llevaba prótesis faciales complicadísimas y llenas de componentes electrónicos para permitirle guiñar los ojos. Esto obligaba a mantener a Matuszak seco en todo momento para que la circuitería no se estropeara. ¿Y qué pasaba si ocurría esto último? Pues que habría que suspender el plan de rodaje y aplazar todas sus escenas para el día siguiente. Y acabó pasando. Pero la cosa no acabó ahí. Durante los últimos días en el plató, un Richard Donner, hasta los mismísimos de tanto crío, observó que sus intérpretes se portaban con él de forma muy distante, incluso borde. ¿Una revuelta en el plató? Peor aún. En realidad se trataba de una jugarreta tramada por Spielberg. Cuando Donner volvió a su casa de Maui, Hawái, tras el último claquetazo, se encontró con que todo el personal de la película le esperaba allí para celebrar una barbacoa. «Me gustabais más cuando no me dirigíais la palabra», comentó el cineasta tras la sorpresa. El 90% del rodaje de la película tuvo lugar en el estado de Oregón, en el pueblo de Astoria. Actualmente existe un recorrido turístico por cada uno de los enclaves míticos de la película. En especial, la comisaría ahora es el Museo del Cine de Oregón. El rodaje duró 5 meses y se filmó casi de forma secuenciada para que le fuera más fácil a los jóvenes actores, algo notablemente raro en el mundo del cine. Normalmente, el orden de grabación está sujeto a presiones tales como la disponibilidad del espacio para rodaje o los efectos especiales que la toma pueda o no tener. A pesar de ello, los niños no entendieron completamente la película hasta que vieron el montaje final. Además, Donner les dio bastante libertad para que improvisaran o actuaran lo más cercano a la realidad. La escena del barco tuvo lugar en uno de los estudios cubiertos más grandes de Estados Unidos, en Burbank, California, y la escena de la playa se grabó en Goat Rock. En esta escena final de la película, cuando Slot levanta a uno de los policías, Data dice algo en chino, y los subtítulos también están en chino. La traducción dice: «Es un gran hombre fuerte», en referencia a Slot. Se emplearon en la película aproximadamente 1.800.000 litros de agua. Durante el rodaje, Martha Plimpton, Steve, hizo una apuesta con el director Richard Donner. Iba a dejar de morderse las uñas durante la filmación, 5 meses, y ganó.
Casi 15 años después, mientras grababan los comentarios para el DVD especial, Donner pagó su deuda. Cada vez que Richard Donner quería que los chicos aportasen dramatismo exagerado a la escena, porque estaba ocurriendo algo importante, les decía: «Abrid bien los ojos». El truco puede verse numerosas veces en toda la película cuando los chicos los abren desmesuradamente. El famoso dibujante Drew Struzan realizó uno de los pósters de la película, del cual realizó 7 versiones distintas para su distribución en los periódicos. Muestra a los protagonistas colgando de unas estalactitas. La diferencia residía, si os fijáis, en la imagen, en el orden de la cadena que forman los protagonistas. Cada uno de ellos era publicado por distintos periódicos, tal y como ideó Steven Spielberg. Por cierto, en aquella época, año 1985, todo esto se hacía a mano. El mapa del tesoro contenía sangre real de uno de los miembros del equipo de producción, J. Michael Riva, que pensó que el mapa parecería más real si derramaba un poco de su propia sangre por los bordes, además de unos cuantos cafés. Y así lo hizo. Al final de la película, el director Richard Donner permitió a Mickey, interpretado por Sean Astin, quedarse con el famoso mapa del tesoro de Willy el Tuerto. Sin embargo, años más tarde, la madre del actor lo tiró a la basura pensando que era un papelito roñoso. En la actualidad pueden comprarse réplicas a buen precio. La costa de Oregón que aparece en el mapa es la real. El guión de la película da más información sobre la historia del pirata, cuyo verdadero nombre es William B. Pordovell, haciendo referencia a Portobello, puerto panameño famoso por ser hogar de piratas. Era un bufón de la corte antes de convertirse en un ingenioso pirata cuando fue desterrado de 5 tribunales españoles por sus bromas y formó una banda de piratas que atacaron cientos de barcos del rey, acumulando un tesoro por valor de millones. Curiosamente, en la edición española de la película se hace mención a que dicho pirata pueda ser italiano. De ahí que las traducciones que Bocazas hace sean en dicho idioma. El nombre que puede observarse en el mapa, sin embargo, es Guillermo el Tuerto, William en inglés. Y cuando el actor realiza tales traducciones en la versión original son nada más y nada menos que en castellano. Pero sigamos con la historia de Willy el Tuerto. Su barco, Infierno, fue atacado por 3 de las naves del rey, y Willy dirigió su nave a una caverna subterránea oculta, y permaneció sellado en el interior por culpa del fuego de los cañones británicos. Willy y sus hombres pasaron un par de años tratando de reparar la nave, y construyeron cuevas subterráneas con trampas explosivas extrañas para proteger el tesoro, y uno de los hombres de Willy escapó para contar la historia de él, que se convirtió al final en leyenda. La calavera que sale en la película no es una recreación, es real, dientes incluidos. El equipo de producción le añadió el parche y la retocó ligeramente. Hoy descansa en casa del director Richard Donner junto con una miniatura del barco. Según una web especializada en la película, en 2002 se mencionó que el esqueleto de Willy el Tuerto pertenecía a un hombre muerto por intoxicación de plomo llamado Raoul Wu. Infierno, el barco de Willy el Tuerto. Era un barco real de 32 metros de longitud. Se tardaron 2 meses y medio para construirlo y fue hecho a modelo y semejanza de la nave de Errol Flynn en la película El Halcón del Mar de 1940. Las velas requirieron más de 2.000 metros cuadrados de material. Algunos de los aparejos del barco fueron reciclados de la atracción Piratas del Caribe en Disneyland, que estaba siendo renovada en ese momento y que daría lugar años más tarde a las sagas de películas del mismo nombre. El director y el equipo técnico mantuvieron en secreto el barco durante toda la película, hasta que llegase el turno de rodar la escena donde aparece para así rodar con el mayor realismo posible la cara de sorpresa de los niños al ver tan majestuosa construcción. Tal y como decía Donner, nunca dejé que los chicos vieran el barco. A ellos se les prohibió la entrada en el plató desde el primer día, desde el comienzo de la construcción. El día que ellos entran en escena saliendo disparados y cayendo al agua, se giran
y ven el barco por primera vez. Los traje a todos de espaldas. Todos sabían lo que iban a ver, pero no tenían ni idea de lo que iba a aparecer. Y así, en la película, cuando ellos se giran y ven el barco por primera vez, sus reacciones son reales. Aunque cuando por fin vieron la escena, lo primero que dijeron de ellos fue "Holy shit", y tuvieron que volver a grabar la escena para que no aparecieran palabrotas y eso perjudicara en la valoración final de la película cuando llegaran a las salas. Como el chico que interpretaba a Data prometió a su madre que no iba a decir ninguna palabrota durante todo el rodaje, en lugar de decir "holy shit" cuando vio el barco, deletreó la palabra shit diciendo "holy", S-H-I-T. Tristemente, después de la película, el barco se quedó a la venta para el mejor postor, porque nadie quiso comprarlo y acabó siendo desguazado.